Este personal profesional y calificado no merece una reforma que les conculca sus derechos o, peor aún, que elimina sus puestos de trabajo. Con el Plan B, casi 6,000 de esas plazas desaparecerían. Por el contrario, las mujeres y hombres que laboran en el INE merecen respeto a sus derechos laborales y el reconocimiento de todas y todos. Su labor ha generado gobernabilidad, paz social y una democracia vigorosa en la que las naturales diferencias políticas se procesan por los cauces legales. Bueno, ese fue la voz del consejero presidente del INE, que ya ve que todas las semanas manda un video para dar puntos de vista. Lorenzo Córdoba, quien alertó de estos riesgos laborales que traería la aprobación del Plan B electoral. Llamó a que las diferencias en el plano político sean procesadas a través, ya lo vimos, ¿no?, de vías legales. Le cuento que el 1 de febrero el INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra la primera parte del Plan B. Pero vienen muchas cosas, vienen muchas cosas. Y ahorita va a ver por qué le digo. Se espera que esta semana en el Senado comience el análisis de las comisiones. Se pensó que iba a empezar mañana, pero no, parece que lo único que se sabe es que es esta semana en comisiones en el Senado. Es la segunda parte del Plan B y que tras su aprobación por mayoría simple de Morena y sus aliados se turne al plano legislativo y que rápidamente se apruebe en el legislativo también. Hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Monreal aseguró que dicha reunión nada tuvo que ver con retrasar la aprobación del Plan B. Es que si lo retrasan, ahorita le voy a contar qué es lo que pasa. Asimismo, sentenció que el gobierno de López Obrador se comprometió a respetar cualquiera que fuera la decisión del Congreso en la aprobación o rechazo sobre la ley. El Congreso va a aprobar, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si le entramos al tema? Bueno, le queremos agradecer a Marco Antonio Báñez, quien es profesor en la Universidad Panamericana y en la UNAM y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿cómo has estado? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, mi querido Javier, te saludo con enorme afecto. Y bueno, pues de manera muy breve, lamento que las Chivas hayan salido vivas del Hidalgo. Es que le va al América y le va al Pachuca, que eso no se vale. Yo nomás le voy a uno. Oye, Marco, a ver, no, perdóname, ya si nos ponemos a discutir, si alguien merecía ganar, las Chivas, la verdad. Estoy de acuerdo, pero se salvaron de todas maneras. Oye, Marco, a ver, déjame plantearte. ¿Qué pasa si se va posponiendo la aprobación del Plan B y se acaba posponiendo, mi querido Marco, cuando ya no se puede ir a la Corte? Pues mira, sí nos metemos en un problema porque la ley establece con toda claridad que cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad que se presentan en contra de modificaciones a las leyes en materia electoral, la Corte tendría que resolver 90 días antes del arranque del proceso electoral. ¿Por qué? Porque el 105 de la propia Constitución te dice que no puede haber cambios a normas fundamentales dentro de los 90 días previos al arranque de un proceso electoral. Y eso evidentemente limitaría la posibilidad de que los efectos que establezca la Suprema Corte de Justicia sobre las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, el llamado Plan B, pues no tendrían efecto para efectos del proceso electoral 2023-2024 y que nos pudiéramos ir con una legislación que está evidentemente colocando en una situación muy complicada al INE. Pero también nos metemos en un problema muy severo porque hasta el momento los transitorios de la legislación electoral del llamado Plan B, pues le dieron al INE un plazo fatal hasta el 1 de agosto para poder tener la nueva estructura, es decir, subsumir direcciones ejecutivas, dado que está establecido así, y sobre todo desaparecer a las 300 juntas ejecutivas distritales. Y otro detalle muy importante, porque le dieron al INE la posibilidad de que pudiera, no la posibilidad, sino la instrucción en esos transitorios de que ajuste todos los reglamentos internos para que estos reglamentos se apliquen en el proceso electoral del 2023-24. Entonces, nos metemos en un problema jurídico de muy diversa naturaleza, porque por un lado, pues el INE ya no tendría tiempo para hacer esos ajustes, pero tampoco para modificar la normativa reglamentaria que tiene el INE. Ahí tienes el reglamento de fiscalización, tienes el reglamento de radio y televisión, tienes el propio estatuto del servicio profesional y todo lo que regula las relaciones del INE con su personal. Entonces, sí, la Corte no tendría tiempo, pero tampoco el INE para poder hacer ese tipo de ajustes que le ordena esta legislación transitoria. Tú imagínate que publiquen la legislación el día previo a que se venza el plazo.
pues entonces nada entra en vigor porque simplemente el INE tampoco tendría tiempo. ¿Y qué es lo que ocurriría? Pues que esto podría ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si la Corte recibiría las acciones de inconstitucionalidad y las podría procesar, pero como ya no las va a resolver dentro de estamos hablando por supuesto de un escenario hipotético, la Corte ya no la resolvería dentro de los 90 días previos al arranque del proceso electoral, pues la Corte seguiría el trámite de las acciones de inconstitucionalidad. Pero ya quien tendría la responsabilidad directa, en mi opinión, sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene una facultad de inaplicación en términos del artículo 99 de la Constitución de leyes que resulten contrarias a la Constitución, de leyes en materia electoral que pudieran resultar contrarias a la Constitución. Así que la decisión para aplicar una parte o la totalidad del Plan B ya correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí hay temas que son muy relevantes. Está, por supuesto, la reducción de la parte logística del personal y de las atribuciones del INE, sí, pero también está lo que se ha establecido en la Ley de Comunicación Social, Javier, en materia de propaganda que podrían hacer los servidores públicos. Y dentro de la ley que se va a aprobar, la Ley General de Partidos, que forma parte del Plan B y que obviamente no se ha promulgado, pues está el hecho de que los partidos políticos quedan muy libres para poder hacer lo que quieran. Los partidos sí se sirvieron con la cuchara grande mientras disminuyeron las atribuciones y el tamaño del INE. Entonces, pues la respuesta concreta es, le correspondería al Tribunal Electoral resolver estas cuestiones, pero vuelvo a repetir, es un boomerang, porque si al mismo tiempo se está pensando por parte de Morena, si eso fuera cierto, como están los rumores, que ellos quieren dejar que el plazo se agote, como ocurrió ayer en el Super Bowl, ¿verdad? En esta jugada que sí, hicieron. Que no es touchdown, ¿no? No te conviene sí, el touchdown, ¿no? En lugar de meter el touchdown, viste que se fue hacia un lado. Entonces, sí, con eso le mató los casi 2 minutos que quedaban de juego. Y me parece que fue una jugada inteligente. Aquí matas el tiempo, dejas que se agote el plazo, pero es, en mi opinión, un boomerang, porque ni el INE tendría tiempo para hacer lo que dice el Plan B, ni tampoco tendría tiempo la Suprema Corte de Justicia para resolver las acciones de inconstitucionalidad. ¿Quién resuelve? Resolvería el sí, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oye, Marco Antonio, a ver, déjame plantearte, ¿vas vislumbrando lo que va a pasar? Porque no creo que pase nada en comisiones, ¿no? En comisiones es el voy derecho y no me quito, van a aprobarlo en el Senado, van a aprobarlo en diputados. ¿Crees que se la jueguen yéndose al tiempo, que esto se vaya postergando, una? Y dos, ¿crees que pueda pasar algo en senadores? No va a pasar nada en los senadores porque los senadores ya no pueden hacer absolutamente nada. El trámite que ellos tienen ese es un trámite, es una cosa ya muy menor, dado que todo está aprobado salvo el tema de retirar la cláusula aquella sí, de la vida eterna de los partidos políticos. Todo lo demás quedó aprobado. Ya nada más falta que el Senado se pronuncie respecto al retiro de la cláusula de vida eterna, que el propio Senado había dicho que no estaba de acuerdo y que al final de cuentas con aquellas presiones de Adán Augusto, ¿verdad? Pues finalmente se incluyó en lo que se mandó a la Cámara de Diputados. En diputados se vino el regaño del presidente y otra serie de situaciones que ocurrieron con las fracciones del Verde y del Partido del Trabajo y entonces se retiró la famosa cláusula que venía en el dictamen de senadores. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Senado? Única y exclusivamente pronunciarse con relación a ese tema. Todo lo demás ya quedó aprobado. Y entonces, una vez que aprueben lo de la cláusula de vida eterna, su retiro, pues sí, tendrán que mandárselo al presidente para la promulgación correspondiente y la publicación en Diario Oficial. Los propios senadores de Morena lo dijeron ahora, la semana pasada que estuvo un grupo de personas de la estructura ejecutiva del INE, lo recordarás, Javier, sí, que fueron a explicarles los efectos, pues ellos mismos dijeron que ya no podían hacer mucho y hay una declaración, si no me equivoco, de el consejero Roberto Ruiz Aldaña, que es uno de los que concluye su periodo ahora en el 3 de abril, pues él mismo dijo que reconocían que el Senado ya no puede detenerlo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a aprobar y lo van a mandar para que el Ejecutivo lo promulgue. Ahora, me parece que sería suicida esperarse a que se agote el plazo porque, vuelvo a repetir, sí, dejarían sí, todo sí, en manos del tribunal. Exactamente. Sí. Oye, una última, ¿cómo presumes o cómo supones que va a ser el nombramiento de los consejeros que van a sustituir a los 3 que se van? Mira, ese es otro tema muy, muy complicado porque igual que como está ocurriendo con el Plan B,
pues ya vimos cómo se ha venido acortando el plazo para la designación de los consejeros electorales. Solo le va a quedar a la Cámara de Diputados y al Comité Técnico un par de escenarios. Uno, o hacen un procedimiento fast track, ¿verdad? Reduciendo los plazos y por consecuencia designando conforme al procedimiento que está, aunque mucho me temo que Morena ya decidió que lo van a hacer por sorteo. Si ellos instalan el comité, desahogan el procedimiento de registro, la revisión de requisitos, el examen y las entrevistas, entonces se tendrían que integrar las quintetas. Aquí el truco está en quienes integran el comité para que Morena tenga cierta, seguridad de quienes van en las quintetas, porque con independencia de que esto fuera un sorteo, el primer sorteo son dos posibilidades de sorteo, uno en el pleno de la Cámara de Diputados y otro sería, si no se hiciese en el pleno de la Cámara de Diputados, el sorteo tendría que hacerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo creo que el gran secreto para Morena está en que se realicen la integración de las quintetas con personas, vamos a ponerle comillas, que le resulten pues adecuadas a Morena, no sé si cercanas al final una vez que estén en el cargo, pero sí seguramente personas en las que Morena pudiera tener confianza y que sean validadas por el presidente de la República por el tema tan delicado que se tiene ahora y el arranque de la sucesión presidencial en términos formales. La sucesión presidencial va corriendo desde hace más de un año y medio, pero digamos en el arranque formal del proceso del 23-24 sería muy importante validar a López Obrador, para López Obrador validar quiénes son los consejeros, y creo que el quid está ahí. Sí puede ser sorteo, pero puede ser en el pleno de la Cámara o puede ser en la Corte según como se diera el escenario. ¿Cómo ves lo del sorteo? Muy en breve, Marco Antonio. Mira, para mí lo del sorteo pues no es mala idea tampoco, reduce mucho las tensiones, pero en la Constitución el sorteo está planteado como la última posibilidad, dado que no se puedan construir los acuerdos. Y creo que lo que generó demasiada distorsión fue la comparecencia de Adán Augusto, que por un lado acude como aspirante a la presidencia de la República por Morena, y luego pues se quita esa cachucha y se pone la de secretario de Gobernación y se pone a tirarle línea olvidándose que está en público y además olvidándose que está con los diputados, que aunque sean de Morena, pues es un poder distinto. Sí. Y el secretario de Gobernación me parece que no respeta el principio de la división de poderes y literalmente le está tirando línea al parecer a los diputados que pues ya después se la pasaron en el discurso diciendo los de Morena que pues sí van a ir por el sorteo. Fue un tono bastante, yo diría, agresivo, inadecuado de parte del secretario de Gobernación, que pues una de sus principales champas es ayudar a la construcción de los consensos, pero lo que ellos hicieron fue decir, no queremos consenso, no podemos con el consenso, hágase por la vía del sorteo. Así de fácil. Marco Antonio Baños, gracias. Un abrazo, Javier, que estés muy bien. Tú mejor, gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Bueno, ahí tiene usted la voz de